Claramente también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice la palabra cómo debemos de vivir sabiamente, dando honor a nuestras esposas, mis hermanos. Sabemos que nosotros como esposos piadosos sabemos cómo hacer que nuestra esposa se sienta honrada. Ella debe someterse a nosotros según el diseño de Dios. Recordemos el libro de Efesios capítulo 5 versículo 22. Pero nosotros debemos preocuparnos de que ella no se sienta como una empleada o simplemente como esté bajo nosotros guiándola, como nosotros fuéramos un tirano o un gobernante. No, mis hermanos, en el pasaje recién citado, recordemos que la palabra nos lo dice bien claro. Es una palabra que nos da cómo debemos manifestarnos en el amor a nuestras mujeres. Su uso en un pasaje sugiere que la naturaleza femenina de la mujer debe impulsar al esposo a honrarla, nosotros en todo momento, en toda situación. Esta es una enseñanza sobre todo radical en el mundo en el que vivía el apóstol Pedro, en la cultura romana. Vemos en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, el esposo tenía derechos absolutos sobre su esposa en ese tiempo y la esposa prácticamente no tenía derechos en el matrimonio. Todos los deberes o las obligaciones del matrimonio recaían sobre la mujer en ese contexto de este versículo. La enseñanza del apóstol Pedro es radical y por encima sobre todo de la cultura propia. El esposo debe tener deberes, obligaciones ordenados por Dios para cada uno de nosotros con nuestra esposa. Debemos sobre todo tener un pensamiento, mis hermanos, de amor en todo momento. Nuestra obediencia en amar a nuestras esposas, sobre todo, complace a Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. El esposo creyente debe ocuparse en amar a su esposa, porque ahora sabe que esto agrada al Dios Todopoderoso, aquel que ha traído salvación a nosotros por misericordia y por gracia. Ya que fuimos salvados por Dios, respondemos en obediencia a todo lo que el Señor ha dicho. Así que veamos cómo verdaderamente Él nos salvó y que somos parte de su familia. Entonces nosotros en el amor de Cristo tratemos a nuestras esposas con tanta obediencia, amor, misericordia, compasión como el Señor quiere. Nuestra obediencia a Dios en la manera que tratamos a nuestras esposas día a día. Ella debe recibir el mejor trato que nosotros como esposo podamos ofrecerles. Dios lo ha hecho con nuestra ayuda idónea y así es como nosotros debemos crecer en la palabra del Señor cada día, caminando como a nuestro lado. El Señor la ha puesto a nuestro lado como ayuda idónea y así debemos avanzar en este mundo, mis hermanos, fortalecidos por la palabra del Señor y guiados y sobre todo apoyados por la ayuda idónea que el Señor nos ha dado, que es nuestras amadas esposas. Debemos de recordar claramente que no solamente es por parte de la mujer, mis hermanos, sino fíjense como menciona este versículo, maridos igualmente. Recordemos que la sumisión también es responsabilidad de un esposo cristiano. Y esto lo podemos ver más en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21.